Nathan Crawford estaba sentado en la mesa de la esquina del Riverside Café, ajustando nerviosamente su reloj. A los 32 años, había aceptado esta cita a ciegas, principalmente para quitarse de encima a su hermana. Ella había insistido durante meses en que él necesitaba salir más, conocer a alguien, dejar de enterrarse en el trabajo. Era un abogado corporativo, exitoso en todos los aspectos. Cabello oscuro peinado a la perfección, un traje color carbón que hablaba de una cuidadosa atención a los detalles, un reloj de oro que había sido de su padre. En el papel, su vida parecía impresionante. En realidad, sentía que estaba siguiendo el movimiento. El café era cálido y acogedor, con paredes de ladrillo a la vista y una iluminación suave que hacía que todos se vieran mejor que probablemente a la luz del día. Nathan había llegado 15 minutos antes, una costumbre de años de no querer nunca ser el que hiciera esperar a la gente. Estaba revisando su teléfono cuando escuchó su voz. Nathan. Levantó la vista y sintió que se quedaba sin aliento. Ella era hermosa, de 20 años, con cabello largo y rubio que captaba la luz, vestida simplemente con una blusa color crema que de alguna manera parecía elegante en su simplicidad. Pero fueron sus ojos los que lo atraparon. Lo estudiaban con una intensidad que lo hacía sentir incómodo, como si pudieran ver a través de su fachada cuidadosamente construida. Sí, hola. Tú debes ser Clare, dijo, levantándose rápidamente y ofreciéndole la mano. Ella lo tomó, con agarre firme, su sonrisa educada pero cautelosa. Gracias por aceptar esto. Sé que las citas a ciegas pueden ser incómodas. No, de verdad que está bien. Mi hermana habla muy bien de ti. Se sentaron. Un camarero se acercó para tomarles el pedido. Nathan sugirió el café especial de la casa y Clare estuvo de acuerdo. Los primeros minutos transcurrieron en la típica charla incómoda que acompaña a cualquier primer encuentro entre desconocidos. Clare le preguntó sobre su trabajo. Dio su explicación practicada del derecho corporativo, haciéndola parecer más interesante de lo que normalmente parecía. Ella escuchó atentamente, haciendo preguntas reflexivas que sugerían que estaba genuinamente comprometida en lugar de ser simplemente educada. ¿Y tú qué? Nathan preguntó. Mi hermana mencionó que trabajas en educación. Soy profesora de secundaria. Literatura inglesa. No paga mucho, pero me encanta. Ver a los niños descubrir libros que cambian su forma de ver el mundo es algo muy especial. Nathan sonrió. Eso suena gratificante. ¿Qué te hizo elegir la docencia? La expresión de Clare cambió ligeramente y se volvió más cautelosa. Una vez tuve un maestro que me vio cuando me sentía invisible. ¿Quién creyó en mí cuando yo mismo no creía en mí? Quería ser esa persona para alguien más. Había peso detrás de sus palabras, una historia que no estaba contando. Nathan sintió curiosidad y quiso saber más. Pero antes de que pudiera preguntar, Clare se inclinó ligeramente hacia adelante y sus ojos buscaron su rostro. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. No me recuerdas, ¿verdad? La pregunta cayó como una piedra arrojada en agua quieta. Nathan sintió que la confusión lo invadía. Estudió su rostro con más atención, buscando algo familiar, algún detonante de reconocimiento, pero no había nada. Estaba seguro de que nunca había conocido a esa mujer antes. Lo lamento. No entiendo. ¿Nos conocemos? La sonrisa de Clare era triste y sabia. Hace 15 años, fuimos a la misma escuela secundaria, Westfield Academy. La mente de Nathan se apresuró a retroceder. Academia Westfield. Había ido allí durante sus años junior y senior después de que su familia se mudó a la ciudad, pero eso fue hace una vida. Entonces él era una persona diferente. Popular, seguro de sí mismo, capitán del equipo de debate, saliendo con la animadora principal. Esos 2 años habían sido unos de los mejores de su vida. Estuve allí, dijo con cuidado. Pero lo siento, no te recuerdo. ¿Estábamos en clases juntos? Unos pocos, pero no estábamos exactamente en los mismos círculos sociales. Eras Nathan Crawford, el chico de oro.
Yo era Clare Morrison, la chica becada que se sentaba atrás y trataba de pasar desapercibida. Clare Morrison. Nathan buscó en su memoria pero no encontró nada. Sintió una creciente sensación de incomodidad, sintiendo que esta conversación se dirigía a un lugar para el que no estaba preparado. Lo siento, no lo recuerdo, dijo. Honestamente, había mucha gente en esa escuela. Y la mayoría de ellos se aseguraron de que yo supiera que no pertenecía allí. La chica con la ropa de segunda mano y los vales de almuerzo gratis. El que tenía a su padre como conserje en la escuela. El estómago de Nathan se tensó. Ahora recordaba vagamente que había un conserje con una hija que atendía. Recordó chistes crueles que le hacían sus amigos. Chistes que le hacían reír, o al menos, que no le hacían parar. Déjame terminar, dijo con suavidad, pero sin crueldad. Tengo que decirte esto. Cuando tu hermana organizó esto, cuando me dijo tu nombre, casi dije que no. Porque hace 15 años, formaste parte de un grupo que me hizo la vida imposible. Quizás no directamente. Nunca me tiraste cosas ni escribiste cosas crueles en mi taquilla, pero te quedaste de brazos cruzados y observaste. Te reíste de los chistes, y una vez, solo una vez, hiciste algo que nunca olvidaré. Nathan quería irse para escapar de esta confrontación con un pasado en el que apenas había pensado, pero algo lo mantuvo en su sitio. Quizás era la forma en que Clare lo miraba, no con ira, sino con algo más complejo. Tristeza quizás, o quizás solo la necesidad de ser escuchado. Era la primavera de tu último año de secundaria, continuó Clare. Había una gran fiesta en casa de Jessica Winter. Sus padres estaban fuera. Todos los que eran alguien iban. No me invitaron, obviamente, pero tenía que trabajar esa noche de todos modos, limpiando oficinas en el centro con mi papá. Necesitábamos el dinero. Nathan recordaba esa fiesta. Había sido legendaria. El tipo de noche que se siente importante cuando tienes 17 años. Y todo parece importar más de lo que realmente importa. Caminaba a casa desde la parada del autobús alrededor de la medianoche. Todavía con mi uniforme de limpieza. Pasé por la casa de Jessica. La fiesta seguía y allí estabas tú, sentado solo en los escalones de la entrada. Parecías molesto por algo. Tu novia probablemente. Recuerdo haber oído que habían roto esa semana. Un recuerdo me vino a la mente. Nathan sí recordaba estar sentado en esos escalones, sintiéndose dramático y desconsolado como solo un chico de 17 años puede. Pasé por delante intentando ser invisible como siempre. Pero levantaste la vista y me viste. Pensé que dirías algo cruel o que llamarías a tus amigos para que vinieran a reírse de la pobre chica del uniforme de limpieza, pero no lo hiciste. La voz de Claire se suavizó. Me preguntaste si estaba bien, si era seguro para mí caminar sola a esa hora. Dije que estaba bien porque vivía cerca. Y entonces hiciste algo que me confundió mucho. Sacaste un billete de $20 de tu cartera e intentaste dármelo. Dijiste que tomara un taxi a casa. No es seguro. Nathan no tenía ningún recuerdo de esto. Ninguno en absoluto. Pero podía imaginarse haciéndolo. Borracho, sensible, intentando sentirse bien. No lo acepté, dijo Clare. Estaba demasiado orgulloso, demasiado enojado contigo y con todos como tú. Dije que no necesitaba tu caridad. ¿Y sabes lo que dijiste? Nathan negó con la cabeza, temeroso de oírlo. Dijiste que no era caridad. Solo era un ser humano cuidando a otro. Por favor, me haría sentir mejor. Y te veías tan sincero, tan preocupado, que lo acepté. Tomé el taxi a casa y lloré todo el camino porque no podía reconciliar al chico que se había quedado de brazos cruzados mientras sus amigos se burlaban de mí con el chico que acababa de mostrarme una amabilidad inesperada. El café estaba demasiado caluroso. El cuello de Nathan estaba demasiado apretado. No sabía qué decir. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó en voz baja. Clare tomó un sorbo de su café, que hacía tiempo que se había enfriado. Porque cuando tu hermana me habló de ti,
Te describió como esa abogada exitosa que parecía perdida, que trabajaba muy duro y nunca dejaba entrar a nadie. Me pregunté si recordabas esa noche. Si te acordaste de mí. Y cuando te vi sentada aquí, luciendo tan perfectamente arreglada y tan completamente sola, supe que no era así. Lo siento, dijo Natán, y lo decía en serio. Lo siento, no lo recuerdo. Lamento haber sido parte de algo que te lastimó. Tenía 17 años y era estúpido y pensaba que ser popular importaba más que ser amable. Lo sé, dijo Clare simplemente. Todos lo estuvimos. Pero aquí está el asunto, Natán. Ese momento en esas escaleras, ese pequeño acto de bondad de alguien a quien había descartado como otro niño privilegiado al que no le importaba nada, quedó conmigo. Me hizo darme cuenta de que las personas son más complicadas que las cajas en las que las metemos. Que todos son capaces de ser amables, incluso las personas que han sido crueles. Es parte de la razón por la que me convertí en maestra. Ver a los humanos complicados detrás de las fachadas. Natán sintió que algo se abría dentro de él. Tu hermana no te dijo quién era yo. Oh, ¿lo hizo? Por eso acepté venir. Quería ver en quién te convertirías. Si ese chico que me dijo que no era caridad, solo un ser humano cuidando a otro, todavía estuviera allí en algún lugar. Y Clare sonrió y esta vez llegó a sus ojos. Creo que está enterrado bajo trajes caros y semanas de trabajo de 70 horas. Pero está allí, luciendo cansado y solo y como si hubiera olvidado en algún momento del camino que el éxito y la felicidad no son la misma cosa. Natán se rió, una risa real que le sorprendió. No te estás guardando nada, ¿verdad? La vida es demasiado corta. Pasé demasiados años siendo invisible. Ahora digo lo que quiero decir. Hablaron durante 3 horas más. Realmente habló. Natán se encontró diciéndole a Clare cosas que no le había contado a nadie. Sobre la presión que sintió por estar a la altura del legado de su padre. Sobre cómo había construido esta vida perfecta que se sentía vacía. Sobre cómo no podía recordar la última vez que había hecho algo solo porque lo hacía feliz. Clare le contó sobre su padre que había fallecido hacía 5 años. Sobre lo duro que había trabajado para darle oportunidades, sobre los estudiantes a los que había enseñado que habían superado probabilidades imposibles, sobre su pequeño apartamento lleno de libros y plantas y la vida que había construido que no era glamorosa pero se sentía real. Cuando el personal del café comenzó a colocar sillas en las mesas, se dieron cuenta de que habían sido los últimos clientes durante más de 1 hora. Afuera, el aire nocturno era fresco y fresco. Se quedaron en la acera. Ninguno de los dos estaba listo para decir adiós. Debo confesar algo, dijo Natán. Casi cancelo esta noche. Le dije a mi hermana que estaba demasiado ocupado con un caso. Habría sido una mentira, pero conveniente. Me alegro de que no lo hicieras. Yo también. Dudó un momento y luego continuó. ¿Quizás te gustaría hacer esto otra vez? No es una configuración. Solo nosotros. Me gustaría conocer a la mujer que me recordaba mejor de lo que yo me recordaba a mí mismo. Clare lo estudió durante un largo momento. Con una condición. ¿Qué es eso? La próxima vez nos saltamos el café caro. Hay un restaurante cerca de mi escuela que sirve la mejor tarta de la ciudad. Nada del otro mundo, pero es real. ¿Puedes manejar eso? Natán sonrió, sintiéndose más ligero que en años. Creo que la versión de mí que vive en un café caro necesita conocer la versión de ti que vive en un restaurante. Podría hacerle algún bien. Podría hacernos bien a ambos. Tuvieron esa segunda cita. Y un tercero. Y en algún momento alrededor del día 10, Natán se dio cuenta de que se estaba enamorando de una mujer que había sido invisible para él cuando no le habría costado nada verla. Clare le enseñó a reducir la velocidad, a encontrar alegría en las cosas simples y a medir el éxito con diferentes parámetros. Natán ayudó a Clare a ver que su pasado no la definía, que había construido algo hermoso a partir de circunstancias difíciles. 1 año después, Natán dejó su empresa corporativa para iniciar una organización sin fines de lucro que brinda servicios legales a familias de bajos ingresos.
Ganaba una fracción de lo que había ganado antes, pero no recordaba haberse sentido nunca más satisfecho. 2 años después, él me propuso matrimonio. No en un restaurante caro, sino en ese comedor que a Clare le encantaba, tomando pastel y café. ¿Sabes en qué pienso a veces?, dijo mientras le ponía el anillo en el dedo mientras ella lloraba lágrimas de felicidad. Ese chico de 17 años sentado en esos escalones. Si pudiera volver atrás y hablar con él, le diría que ese momento que él pensó que era insignificante, solo un pequeño gesto para sentirse mejor, lo llevaría al amor de su vida. Esa bondad nunca se desperdicia, incluso cuando no recordamos haberla dado. Y le diría a mi yo de 17 años, respondió Clare, que la niña que se sentía invisible un día sería vista, verdaderamente vista, por alguien que aprendiera a mirar más allá de las superficies. Que nuestras historias no terminan solo porque tuvimos capítulos difíciles. Se casaron 6 meses después. Pequeña ceremonia, amigos cercanos y familiares, nada lujoso. Los estudiantes de Claire vinieron y formaron una guardia de honor con libros en lugar de espadas. Fue perfecto. Años más tarde, contarían la historia de su primera cita a sus propios hijos. Sobre una cita a ciegas que no era a ciegas en absoluto, sino una segunda oportunidad que ninguno de los dos sabía que necesitaba. Sobre cómo todos somos más que nuestros peores momentos y nuestros mejores momentos. Solo humanos complicados tratando de encontrar nuestro camino. Y a veces, si tenemos mucha suerte, encontramos a alguien que nos recuerda mejor que nosotros mismos. Alguien que no solo ve quiénes somos sino quienes podríamos ser. Alguien que nos da el regalo de ser verdaderamente conocidos. Eso no es caridad. Eso es simplemente un ser humano cuidando a otro. Y a veces es todo. Si esta historia te recordó que todos somos capaces de crecer y tener segundas oportunidades, dale me gusta, compártela y suscríbete para ver más historias sobre la complejidad de ser humano. Deja un comentario sobre una ocasión en la que alguien vio lo mejor de ti cuando tú mismo no podías verlo. Todos necesitamos esos recordatorios.